y estamos ante una legislatura ingobernable. Estamos, pues, ante un gobierno que no gobierna, un presidente que no tiene mayoría para seguir al frente del gobierno y todavía peor, y es, tenemos un gobierno que está centrado en resolver sus problemas judiciales y no centrado en consecuencia en resolver los problemas de los españoles que alquilan su vivienda, a garantizarles dos cosas. La primera, un seguro de pago de las rentas de alquiler, y la segunda, que no van a ser ocupados sus pisos, aprobando una ley antiocupación que ya aprobó el Partido Popular en el Senado desde hace tiempo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria. En segundo lugar, muchísimas gracias a los directivos y a la plantilla de Incalexa por esta invitación y, por supuesto, muchas gracias a la presidenta de Extremadura, a su consejera, por apostar de una forma muy clara, lo acaba de referir en su intervención, por el cambio en Extremadura, por la autoestima de Extremadura y acreditar, porque llevamos trabajando ya bastante tiempo, que es creyente y practicante de las capacidades instaladas en esta tierra, y así es mucho más fácil transmitir ilusión y compromiso desde un gobierno autonómico como es el Gobierno de Extremadura. La vicesecretaria de Energía y yo mismo hemos querido venir aquí para comprobar in situ la evolución del sector industrial y del sector energético en Extremadura, con los datos que acaba de referir la presidenta en cuanto a empleo, en cuanto a producción industrial, en cuanto a inversión extranjera. Acreditan que hay un movimiento de cambio en Extremadura que tenemos que aprovechar y que tenemos que impulsar. Vamos a acreditar que Extremadura es una tierra creativa, emprendedora e innovadora. No hay nadie que pueda acreditar desde hace casi 2 años que estamos con un gobierno cuyo objetivo es Extremadura, y tener como objetivo una tierra es tener como objetivo el empleo que se genera en la tierra, la competitividad de los sectores estratégicos que la conforman y, por lo tanto, el bienestar de sus gentes. Estoy convencido que Extremadura está dejando atrás los tópicos que la acompañaron durante décadas. Extremadura no es una tierra olvidada, no puede ser una tierra abandonada. Extremadura tiene que ser una tierra puntera y despegar. Y me consta que esta convicción está moviendo al gobierno de la presidenta Guardiola y que es la que define el cambio por la que apostó estos extremeños hace año y medio. Un cambio no es solo un cambio de nombres o un cambio de siglas. Un cambio es un cambio de actitud, un cambio basado en la ambición y en un nuevo modelo de gestión pública. Igual que ocurrió en otras comunidades autónomas, y estoy pensando en Andalucía, en Extremadura se está produciendo un verdadero impulso. Y prueba de ello es que las palabras que más escucho en los discursos de la presidenta y del Gobierno de Extremadura son las palabras de modernidad, las palabras de exigencia y las palabras de ambición. Y es que cuando un gobierno es exigente, cuando un gobierno es ambicioso, está trasladando la competitividad de sus gentes y la competitividad de su economía. El futuro de Extremadura, pues, no estaba escrito. En Extremadura no había ninguna maldición. Esta tierra tiene capacidad de liderazgo y debe ejercerlo. Y debemos de competir, efectivamente, con el resto de comunidades autónomas para acreditar las capacidades de cada una de las comunidades y poder así competir y no rendirse antes del inicio de la competencia, o poder así simplemente pensar que esta tierra tiene alguna maldición y que no es capaz de superar parámetros que antes se acreditaban año tras año como los penúltimos, los últimos en el pelotón de cola de la economía española. La Extremadura real se parece mucho a lo que estamos viendo esta mañana en esta compañía. Es la de un territorio, la de una gente que desde aquí, desde Cáceres, puede crear un grupo de empresas con gente joven que puede facturar, incrementar su facturación e incrementar su empleo. Y yo creo que esta empresa es una empresa modelo que acredita lo que se quiere hacer en Extremadura.
En primer lugar, porque esta empresa fue creada por jóvenes y en el momento de creación la media de edad de las personas fundadoras no llegaba a 30 años. En segundo lugar, porque se ha adscrito a un sector puntero de la economía europea y de la economía mundial, las energías renovables, el autoconsumo. Y, por tanto, yo quiero felicitar a la compañía, y lo hago delante de sus directivos, en primer lugar, por los resultados. Llegar a 250 empleos y facturar 18 millones de euros en tan solo unos años acredita que estamos ante una compañía que tiene un gran futuro. Pero le quiero felicitar también a esta compañía por su compromiso social. Y es que el 90% de la plantilla de la compañía es de esta provincia. Y desde esta provincia se está intentando exportar, crear servicios, facturar al resto de Extremadura y al resto de España. Y también por su política de recursos humanos. Y me he fijado de una forma muy especial en su compromiso con la conciliación, con el teletrabajo y con la jornada continua. Lo cual acredita que cuando la plantilla se siente escuchada y todos forman un equipo, se disminuye el absentismo, se incrementa la productividad y la compañía se hace rentable y más productiva. Yo creo que este es el modelo que perseguimos y es el modelo que yo perseguiré como modelo para mi país. Primero, conseguir jóvenes con ganas de emprender y no jóvenes en los que se van de una tierra porque le falta oportunidades. Segundo, buscar empresas pujantes e innovadoras y no que la administración las criminalice y no las acompañe. Y, por último, buscar emprendedores comprometidos con la plantilla y con el entorno. Y este modelo de esta compañía y este modelo de Extremadura es un modelo que bien vale la pena enseñar, divulgar y sentirse orgulloso del mismo. Yo, para terminar, me gustaría señalar la importancia de las empresas para afrontar la caída de la productividad de la economía española. Cuando hablamos de determinados sectores estratégicos en los que debemos de implementar y priorizar las inversiones públicas, estamos hablando, sin ninguna duda, de sectores relativos a las energías. Un país que tiene una energía barata tiene una industria potente. Un país que es capaz de producir la energía que consume es un país que tiene una enorme soberanía y que es competitivo con el resto de países que tienen que comprar energía al precio que se lo vendan los países de origen. Por consiguiente, cuando hablamos de transición energética, de descarbonización, de mitigación del cambio climático, no podemos identificarlo con los reglamentos, con las normativas, con las prohibiciones y con las limitaciones. Y esto es lo que se ha venido produciendo en los últimos años en buena parte de la política europea en lo que se refiere a medio ambiente. Por supuesto que tenemos que asegurar la sostenibilidad ambiental de los territorios, pero tenemos que hacerlo compatible con el crecimiento económico, con la creación de empleo y con la industrialización de Europa. Y por consiguiente, los auténticos modelos de transición energética y productiva son modelos que se basan en la tecnología y no en la ideología. Son modelos que ponen en valor no planteamientos ideológicos previos, sino soluciones tecnológicas inteligentes y cuyo objetivo, insisto, es el crecimiento económico, es la creación de empleo y es la localización de la industria. Si hacemos modelos de transición energética o de transición ecológica que expulsan el empleo, que rebajan el crecimiento económico y que expulsan la industria, empobrecemos el territorio y empobrecemos el país. Y por eso este modelo de sostenibilidad ambiental, pero unido al crecimiento económico, es un modelo fundamental por el que el partido mayoritario de España apuesta y apostará. ¿Cómo solventamos ese equilibrio entre la sustentabilidad ambiental y la transición ecológica? Pues mediante la investigación científica, mediante la aplicación técnica, mediante la innovación y mediante reglamentos que ordenen el mercado de forma sensata. No lo vamos a hacer con políticas sectarias, con políticas ideológicas y con políticas fracasadas que lo único que generan es pobreza y despoblación. Y vengo aquí, pues, a acreditar que la sostenibilidad ambiental ha de ser coincidente y ha de ser equilibrada con el crecimiento económico, con la creación de empleo y con la industria. Este es el sentido común de las políticas energéticas que plantea
el Partido Popular. Políticas energéticas sensatas, basadas en la tecnología, que huyan de la ideología y que busquen un mix razonable de fuentes energéticas, priorizando, sin duda, el desarrollo de las renovables y siendo ambicioso, y para esto hemos presentado nuestro plan energético en el año 22, y lamento que el Gobierno de España lo haya metido en un cajón, y ahora, en el año 25, acreditar que lo que decíamos en el 22 tenía todo el sentido y le hubiera sido mucho mejor a España empezar y proseguir una política energética sensata que una política energética basada en ideologías, dejando atrás las tecnologías. Termino como empecé, felicitando a los creadores de este proyecto y diciéndole a la presidenta del Gobierno de Extremadura que esta es la Extremadura real, de la España posible. Y necesitamos el crecimiento económico de Extremadura, necesitamos la creación de empleo desde Extremadura, creyendo en los valores básicos, en la seriedad, en el mérito, en el trabajo, en el talento, en el compromiso social y en una máxima, que la gente sepa que merece la pena trabajar, que la gente se dé cuenta que el trabajo es consustancial con el bienestar y con la viabilidad de los servicios públicos. Y también decirle a la gente que tenemos que pasar de la bronca política instalada desde el Gobierno y sus socios para pasar a un futuro mejor para todos. Y por eso les puedo asegurar que esta política tóxica en la que se está moviendo en este momento el Gobierno de España la tenemos que sustituir por una política sana, por una política que hable de empresa, de talento, de formación, de energía renovable, de crecimiento económico, de producción industrial, de creación de empleo, de disminuir la pobreza y volver otra vez a esa sensación de que España es uno de los mejores países del mundo y no podemos estar instalados permanentemente en la bronca política, en la discusión dentro del Gobierno, en la tensión dentro de los socios que apoyan al Gobierno, en definitiva, en un desgobierno en el que está instalado España desde hace algún tiempo. Felicidades, pues, a la compañía Incalexa, felicidades a su plantilla y felicidades también a la Junta de Extremadura por creer en un proyecto que es el proyecto de la autoafirmación de Extremadura como una tierra llena de prioridades. Estoy convencido que así lo es. Y he visto cambios en otras tierras de España, insisto, como en Andalucía, donde ya llevan 6 años con un proyecto ambicioso y se cogen ustedes los indicadores de Andalucía cuando se llegó al cambio y los indicadores de ahora son diametralmente opuestos. Extremadura va más rápido en el cambio y, por tanto, estamos muy orgullosos y muy optimistas con el desarrollo económico y social de esta gran región que es Extremadura. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Núñez Feijóo. Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Núñez Feijóo. ¿Un poco de agua? Sí. El Congreso... Si me deja usted beber sí, un poco... sí, le dejo, claro. Muy amable. Dígame. Señor Núñez Feijóo, buenas tardes. El Congreso ha aplazado la decisión sobre la cuestión de confianza hacia el presidente Sánchez. ¿Qué le parece? Me parece muy revelador que el presidente Sánchez no quiera someterse a la votación del Congreso de los Diputados. Es muy revelador que el presidente esté huyendo de que el Congreso de los Diputados pueda votar en relación a una moción de confianza. Pero, en fin, más allá de lo que ocurra y más allá de las decisiones de Junts por esta negativa, lo que sí está claro es que el Gobierno en este momento no tiene una mayoría suficiente para acreditar un paquete legislativo o un paquete presupuestario y estamos ante una legislatura ingobernable. Ingobernable porque llevamos ya más de un año y el Gobierno ha sido incapaz de cumplir la obligación constitucional de presentar el presupuesto para el año 24. Y estamos en enero del 25 y el Gobierno ha vuelto a incumplir la obligación constitucional de presentar el proyecto de presupuestos para el año 25, que debería haberlo hecho en octubre del pasado año. Estamos, pues, ante un Gobierno que no gobierna, un presidente que no tiene mayoría para seguir al frente del Gobierno y, todavía peor, tenemos un Gobierno
que está centrado en resolver sus problemas judiciales y no centrado, en consecuencia, en resolver los problemas de los españoles. Dicho esto, comprenderán ustedes que esto nunca había ocurrido en nuestro país y la ingobernabilidad de España ya forma parte de la conversación de los primeros ministros europeos. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quería... ¿Qué valoración, una pregunta un poco más centrada en Extremadura, qué valoración hace de que exista la posibilidad de que en Extremadura haya un adelanto electoral ante la no aprobación de los presupuestos, la dificultad que está habiendo para la aprobación de los presupuestos? Y también quería que se pronunciase en concreto sobre el cierre de Almaraz. El sábado hay una manifestación. Queríamos saber si va a estar allí apoyando esa manifestación o si el Partido Popular tiene una agenda concreta para evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz. Creo que la presidenta ha sido muy clara en relación con las cuentas públicas de la comunidad y, por tanto, me remito a lo que acaba de referir. Se abrirá un proceso para ello y que al final comprobaremos los que están a favor del cambio político en Extremadura de aquellos que intentan que ese cambio político no fructifique. Ocurra, lo que sí le puedo asegurar es que el Gobierno de Extremadura tiene una larga vida y el Gobierno de Extremadura tiene unas cuentas presentadas hace meses y en plena vigencia. Pero, insisto, veremos cuál es el devenir de las próximas semanas y el devenir de la negociación a la que usted acaba de hacer referencia. Sobre la posición del Partido Popular en Almaraz, lo hemos dicho, está en nuestro programa electoral, está en nuestro plan energético que hemos presentado hace 2 años, allá por el septiembre del año 2022, plan energético, y también en nuestro programa electoral que llevamos a las elecciones de julio del año 2023. Sobre la cuestión concreta de Almaraz y su central, me gustaría hacer algunas reflexiones porque creo que son importantes, por lo menos conocer algunos datos. El primero de ellos es que las nucleares generan energía verde, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. En segundo lugar, el Gobierno español va en dirección contraria a los gobiernos de Occidente. En este momento, en 40 países se han comprometido la construcción de 500 centrales nucleares. Francia nunca ha dudado al respecto. Alemania está reconsiderando su decisión. Acaban de ampliar la vida útil de una gran central nuclear en Pensilvania, Estados Unidos, y, en consecuencia, lo que se acredita es que el Gobierno español va en sentido contrario a lo que van la mayoría de los países occidentales. En tercera consideración es que cerrar las centrales nucleares supone un incremento del precio de la energía, que ya está muy cara en España, supone una deslocalización de la industria y no olvidemos que la energía nuclear supone el 21% del total de la energía que se produce en España. La cuarta cuestión es que si no tenemos energía barata y energía accesible y cercana, no vamos a poder conseguir industrias que consuman energía de una forma intensa. Y quiero felicitar a la presidenta y al Gobierno de Extremadura por haber conseguido ese centro de datos que, sin ninguna duda, es una enorme inversión y es una enorme apuesta por Extremadura. Aragón y Extremadura. Extremadura y Aragón son los que en este momento están consiguiendo los centros de datos que suministrarán información durante las próximas décadas para todo el mundo y que adicionalmente necesitan una fuente de energía próxima y barata. En quinto lugar, es que la central nuclear de Alcaraz es una central fiable. La historia del funcionamiento de esta central acredita que es una central fiable y segura. Prueba de que es fiable y segura es que se construyó con elementos de fiabilidad y permite perfectamente alargar la vida útil de la central nuclear y, en consecuencia, una prórroga del funcionamiento de la misma. Y la última cuestión, que no es menor, es la unanimidad de la población de Almaraz y de toda la comarca, yo diría de toda Extremadura, a favor del mantenimiento y de la prórroga de la central nuclear.
Hay, por tanto, consenso social, hay consenso de los ciudadanos y hay necesidades objetivas, energéticas e industriales para que esa central permanezca abierta y prorrogue su vida útil. En consecuencia, muy claro, sí a la prórroga del funcionamiento de la central, no al desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Y, por tanto, el Partido Popular apoya incondicionalmente la reivindicación que parece ser el domingo van a explicitar miles de personas en el entorno de la central a la que estamos haciendo referencia. No tenemos ninguna duda, hemos sido coherentes con nuestro programa electoral, con nuestro plan energético, coherentes con la necesidad de energía barata, accesible y en no desmantelar aquello que funciona y no ir en contra de la política energética europea y la política energética occidental. Yo creo que España debe ser de los pocos gobiernos occidentales que va en contra de la inmensa mayoría de las grandes economías del mundo. Por consiguiente, me parece un grave error y yo le pido al Gobierno que rectifique y que garantice la prórroga y el funcionamiento de esta central en Extremadura. Es necesario, es oportuno y hay un gran consenso social que lo avala. Y una cosilla más sobre el tema de vivienda, el acuerdo, ¿cómo se va a materializar ese acuerdo al que habéis llegado desde el PP? Perdón, que creí que había cambiado la persona que me había hecho la pregunta. Mire usted, la vivienda en España es uno de los principales problemas mes a mes, lo cual acredita que después de 7 años el Gobierno ha cosechado un gran fracaso en su política de vivienda. Después de 7 años el Gobierno socialista ha subido el precio de la compra de un piso y el precio del alquiler de ese piso. Por tanto, estamos evidentemente ante un fracaso en una política muy sensible con las clases medias y las clases más vulnerables. En España tenemos una burbuja desinmobiliaria porque necesitábamos construir 250.000 viviendas al año y hemos construido 100.000. El Banco de España acaba de acreditar que tenemos un déficit de vivienda cercano a 600.000 viviendas que necesitamos de forma urgente para que bajen los precios. Hemos planteado, efectivamente, lo refería la presidenta de Extremadura, un plan que afecta a la demanda, a la oferta, al sector de la construcción y a los propietarios. Y ese plan atiende a todas estas necesidades. En relación con la demanda, con los compradores, pues lo que queremos es rebajar los impuestos un 60%, del 10% del impuesto de transmisiones patrimoniales al 4%. Y esto lo harán todas las comunidades del Partido Popular. Planteamos también que se rebaje el impuesto de IVA del 10% al 4% para facilitar que si el 30% del precio de una vivienda son impuestos, al menos los impuestos que dependan de las comunidades autónomas, viviendas de segunda mano, y que dependan del Gobierno central, vivienda nueva, los impuestos bajen en una proporción importante. Segundo, en el ámbito de la oferta, el suelo público lo tenemos que poner a disposición de nuevas viviendas y hacer concesión de suelo público de 75 años con el compromiso del concesionario de poner las viviendas en alquiler con un 30% por debajo del precio de mercado. La tercera, ¿qué podemos hacer por los propietarios que alquilan su vivienda? A garantizarles dos cosas. La primera, un seguro de pago de las rentas de alquiler y la segunda, que no van a ser ocupados sus pisos, aprobando una ley antiocupación que ya aprobó el Partido Popular en el Senado desde hace tiempo. Y, por último, un compromiso con el sector industrial de la construcción, y es dar los permisos por silencio positivo, de tal suerte que si un ciudadano quiere construir su vivienda o una empresa quiere construir un bloque de viviendas, el Ayuntamiento tiene 3 meses para responder. Si no responde a los 3 meses, se considera silencio positivo y, por lo tanto, puede empezar la obra. Solo así podemos generar más viviendas en un corto espacio de tiempo y solo así podemos dar soluciones al propietario, al inquilino y al titular del suelo,
porque estamos ante una emergencia nacional y es que necesitamos construir en España 600.000 viviendas. Y cada año que pasa vamos a tener un déficit de 150.000 viviendas. Por tanto, cuando la política de vivienda del Gobierno no funciona, tiene una política alternativa que le puedo asegurar que si la ponemos en práctica, funciona.